Ahora, como tal, sabemos que la química, porque lo hemos visto en todos estos módulos que hemos pasado, por ejemplo, cuando hablábamos de las ciencias sociales, veíamos que se toma la filosofía, la sociología, el derecho, la historia. Todas estas ciencias empiezan a apoyar o a auxiliar de alguna manera a otras ciencias. En el caso de las experimentales sucede mucho esto. En el caso de física, pues vimos que se apoyaba básicamente en el aspecto de las matemáticas. En el caso aquí de las ciencias auxiliares de la química se relaciona con un gran número de ciencias y disciplinas, por lo que tiene una infinidad de aplicaciones en el medio que nos rodea. Tenemos, por ejemplo, las matemáticas, la física, biología. Por ejemplo, en el primero vámonos con matemáticas. ¿En qué se puede relacionar las matemáticas o cómo pueden ayudar o auxiliar en este caso las matemáticas a la química? Bueno, ayudan en realizar las estimaciones. ¿En las estimaciones qué? Estimaciones matemáticas. Cuando se va a realizar algún experimento, obviamente se tiene que empezar a visualizar. Antes de realizar el experimento, se ven todos los posibles casos que hay. En este caso, la matemática ayuda a realizar estas estimaciones. Todo lo que tenga que ver con la realización de operaciones, cuantificaciones, la matemática ahí va a entrar. Luego tenemos en este caso a la física. Anteriormente había algo que se llamaba alquimia, ¿va? Antes de que existiera la química como tal o la física, había algo que se llamaba o se denominaba alquimia, ¿va? Que era un proceso por el cual mucha gente, o en este caso los grandes alquimistas, lograban convertir lo burdo, lo contaminado, en algo precioso. La ejemplificación o la analogía más simple es el convertir el plomo, que es uno de los metales más existentes en la Tierra, en oro, que es uno de los metales menos existentes y que tienen mayor valor. ¿Por qué? Porque tiene una menor existencia. En la física, en este caso, ¿en qué aplica? Bueno, la auxilia en el estudio de la corteza electrónica de los átomos. En este caso, la teoría de la estructura atómica y los espectros, incluso la mecánica cuántica. En este caso vamos a ver que la física se relaciona además con la química. ¿Por qué? La alquimia, como lo habíamos mencionando, deriva de la o antes de que se separara la física y la química, se le conocía como alquimia. Por eso es que la física la vemos todavía más relacionada con este aspecto de la química. Luego tenemos la biología, otra de las ciencias importantes y que la veremos nosotros más adelante. ¿En qué aporta la biología? Bueno, la ayuda en el estudio de los fenómenos vitales por métodos químicos. Por ejemplo, los procesos que tienen lugar en las células, como lo es el metabolismo, la regulación química o los factores hereditarios, enzimas, hormonas, ácidos nucleicos y todo aquello que vamos a ver nosotros en biología. Toda esa composición interna, no solamente del ser humano, sino de los seres vivos, cómo esos procesos que tienen también son procesos químicos. Por ejemplo, la digestión. Cuando nosotros comemos, cuando estamos procesando este alimento, empieza a haber una digestión por medio de los jugos gástricos y todo ese proceso por medio a través del intestino. Lo vemos algunos nosotros como una acción natural, ¿va? Sin embargo, hay demasiada ciencia detrás de ello, tanto en el aspecto químico como biológico. Y luego también tenemos lo que es la medicina. La medicina como ciencia auxiliar. ¿En qué aporta o en qué auxilia la medicina a la química? Bueno, se auxilia de la química para hacer diagnósticos y aplicar terapias como la energía nuclear, en especial de isótopos radioactivos, lo que hemos conocido como quimioterapia. Entre muchas otras, la relación también se establece en el campo farmacológico, que es la acción de distribución en las farmacias o del aspecto farmacéutico en el cuerpo humano. Creo que todos hemos escuchado hablar, digo, lastimosamente todos tenemos algún familiar o algún conocido que ha pasado por este proceso del cáncer, que es una cuestión meramente química, que es la mutación de células, y a través de la misma química es que se crean procesos en apoyo de la medicina
para poder, si no corregir, en algunos casos, si el poder tratar esos aspectos. Y por último tenemos a la geología. ¿En qué apoya o en qué auxilia la geología a lo que viene siendo la química? Bueno, aplica los principios y técnicas químicas en los estudios geológicos a fin de conocer la evolución, la transformación, composición y distribución de los elementos químicos en la corteza, en el manto y en el núcleo terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que nosotros, cuando utilizamos la química como una ciencia, tenemos que apoyarnos o auxiliarnos en estas otras ciencias. En este caso, con la geología, recordemos que la geología proviene o deriva su nombre de dos letras. En su definición etimológica, geo significa tierra. Logia o logía proviene de logos, que es tratado o estudio. Entonces, la geología es la ciencia que estudia la tierra, que puede ser muy parecido a la definición a lo que estudia la geografía, aunque la geografía tenía una definición etimológica muy distinta que se utilizaba en aquel entonces, por ahí del año 400, del 1400, cuando nace la geografía, a lo que tenemos hoy en día. En este caso, la geología pues, nos va a permitir, como dice, el estudio de la corteza, el manto y el núcleo terrestre. ¿Por qué? Porque a través de eso es donde nosotros vamos a encontrar parte de los elementos químicos que los conocemos como los elementos de la tabla periódica. Por eso la importancia de conocer cuáles son las ciencias auxiliares. ¿Hay más? Sí. Que las podemos definir en alguno de esos casos en específico también, pero lo dejaremos más como una actividad para que ustedes también se vayan, ¿cómo se dice? Sumerjan un poco más en el aspecto de la química. Y para esto, ahora vamos a encontrar que la química tiene ramas, ¿va? Si nosotros lo vemos en una analogía como un árbol, el tronco viene siendo la ciencia, ¿va? Y este árbol va teniendo, a partir de su tronco, va teniendo ramificaciones, que conocemos como ramas. La química funciona de la misma manera y tiene 5 ramas que son de vital importancia en este aspecto. Tenemos lo que es el estudio de la química inorgánica. La química orgánica. Tenemos lo que es la bioquímica. Además de la bioquímica tenemos la físico-química. Y tenemos también lo que es la química analítica. Ok, pero para esto vamos viendo cuáles son las áreas de estudio de cada una de ellas. En el caso de la química orgánica, estudia las ciencias que provienen de los minerales, ¿va? ¿Cuáles minerales? Todos, excepto uno, que aquí viene con la definición de la química orgánica. La química orgánica estudia los compuestos que provienen de los seres vivos, animales o vegetales, y que poseen como elemento principal en su estructura al carbono. Muchos de ustedes habrán escuchado en la secundaria, si alguien estudió la prepa y por alguna razón ya no lo puede estudiar, hay algo que se le conoce como el CHON, ¿va? El CHON, profe, sí. Se dice que el cuerpo humano está compuesto casi en su totalidad por CHON. Carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Después se le agregaron otras, dicen que es el CHOMS, pero no lo vamos a ver sino más adelante. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque casi todas las estructuras de los seres vivos, o mejor dicho, todas las estructuras de los seres vivos, hay un elemento primordial que se encuentra en abundancia, que es el carbono. El carbono es lo que hace que los compuestos puedan tener una putrefacción, que se echen a perder. Todo aquello que tiene carbono es algo orgánico y por lo tanto lo orgánico tiende a pudrirse. Luego nos vamos a lo que es la bioquímica. La bioquímica estudia las sustancias que forman parte de los organismos vivos y sus transformaciones en los procesos vitales, como en la respiración, en la digestión, en el metabolismo y la reproducción, ¿va? O sea, recordemos que vamos a tener, en el caso, por ejemplo, de la digestión, lo decíamos, cómo ciertos elementos van a empezar a sufrir una transformación. Por ejemplo, la comida, nosotros lo que necesitamos son nutrientes, son proteínas, son vitaminas, son minerales. Y cómo el cuerpo a través de estos procesos bioquímicos deshace las sustancias para absorber lo que nosotros necesitamos. Y lo demás, pues pasa por el intestino y después el cuerpo se encarga de desecharlo. Luego vamos a la físico-química, ¿va? Fundamentalmente estudia la estructura de la materia, los cambios energéticos, las leyes, principios y teorías que aplican en la transformación de la materia. O sea que aquí va a estudiar básicamente lo que vienen siendo las leyes. Ver el cómo funcionan y la afectación directa que tiene hacia con la química. Y por último tenemos a la química analítica. La química analítica estudia la identificación, separación y determinación cuantitativa y cualitativa de los cuerpos y de los componentes de las sustancias. Ojo, cuando hablamos de cuantitativo y cualitativo, cuantitativo, cantidad, ¿va? Es importante, claro que es importante la cuestión de las cantidades dentro de la química, sobre todo la química analítica, porque si nosotros al momento de estar realizando un experimento nos damos cuenta que ponemos una mayor cantidad de algún elemento de lo que debía haber sido puesto, pues entonces vamos a tener una reacción que no va a ser favorable. Y en el aspecto cualitativo, aquí nos habla de las cualidades, ¿va? Entonces también es importante, ¿por qué? Porque es la que nos va a empezar a darnos, a identificarnos que las ciencias no solamente, y sobre todo las experimentales, no solamente nos habla de números. Ya habíamos hecho esta anticipación cuando nosotros hablábamos de las ciencias sociales, su diferenciación entre las ciencias sociales y las ciencias experimentales o las ciencias exactas, que cuál es más importante que otra, y que algunas no cambian, y que sobre todo las ciencias experimentales y las exactas se van por el aspecto cuantitativo y las ciencias sociales se van por el aspecto cualitativo. Entonces, bajo ese aspecto es que nosotros vayamos entendiendo nuevamente esas diferencias y cómo pueden ser aplicadas en el campo de la química.